soñando y disfrutando el hacerlos realidad. La cortesía ha llegado a ser tan poco frecuente que algunas personas la confunden con el coqueteo. Mario de Andrade. Ya estamos de regreso, amigos. En nuestro horóscopo maya hablaremos del signo de la lechuza. Este va del 18 de octubre al 14 de noviembre. Si una lechuza tiene una corazonada, hay que darla por buena, no suele fallar. Por eso las lechuzas deben aprender a escuchar su interior, que les permite guiar en el camino. La lechuza es tímida, eso hace que parezcan a veces poco sociales, ven las cosas desde lejos. Sin embargo, cuando se sienten cómodas y en confianza, pasan a ser grandes amigos. Estos animalitos que acompañan la noche son grandes soñadores y poetas. Sueñan con hadas, elfos y seres imaginarios. Trabajan por amor y de esta forma todo irá bien. Hoy las estrellas recomiendan a todas las lechuzas Macunaíma, de Mario de Andrade. Macunaíma es un indígena de la selva del Amazonas. Le roban una piedra amuleto que debe recuperar y para eso debe ir tras el ladrón, un gigante que vive en la ciudad. El otro libro que estamos recomendando para las lechuzas, Árboles Petrificados, de Amparo Dávila, donde los personajes no se mueven mucho, no llegan a ningún lado, existen pero no viven. Son, como dice el título, árboles petrificados. Bien, amigos, tenemos a una invitada de lujo, la maestra Adriana Hernández. Buenas noches. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Muy bien. Platícanos un poquito a qué te dedicas. Mayormente a dar clases, en realidad es lo único que hago, además de investigar, y ahorita estoy haciendo el doctorado, pero dar clases en la UAM es lo que me mueve. Das clases de licenciatura. Licenciatura, ahorita estoy dando también un curso de posgrado, pero en general es licenciatura. Muy bien. Dentro de lo que ves con tus alumnos, ¿ves los círculos de lectura? Sí, claro, el asunto es que normalmente vemos enseñanza de la lectura y enseñanza de la literatura, y los círculos de lectura son una herramienta para el fomento de la lectura. Y precisamente la idea es que sirven como una especie de anzuelo para que la gente pueda acercarse, no necesariamente a la literatura, porque yo creo que ahí habría que hacer una distinción entre fomentar la lectura y fomentar la literatura. Los círculos de lectura generalmente se hacen con literatura, ¿no? Se forma un grupo, se elige un texto y a partir de eso, después de la lectura puede haber pueden comentar, pueden platicar qué les pareció interesante, qué no les gustó, etcétera. Y lo interesante es que no necesariamente tiene que ser formal. Formal tendría que ser dentro de la escuela. Informal es esta actividad en donde en la tarde te puedes juntar con amigos y hacer este comentario del texto. Después de haberse puesto de acuerdo, incluso pueden hacer como listas de textos o de corrientes literarias o leer todo un autor. Incluso hay una película muy chistosa que precisamente hablan sobre Jane Austen y leen textos sobre Jane Austen, pero obviamente la película trata de toda la vida de las mujeres que leen a Jane Austen. Está interesante, no me acuerdo cómo se llama, pero... ¿Qué se requiere para organizar un círculo de lectura? ¿Es muy importante un líder o puede ser entre los lectores? Sí es necesario que haya, no un líder, pero a lo mejor sí un coordinador. Sobre todo porque sí necesita ponerlos de acuerdo, sí necesita llegar a un día en que se vean, a una hora, a un lugar en específico. Incluso la biblioteca, las bibliotecas tienen círculos de lectura, las escuelas. Incluso en las secundarias ahorita hay una manera de fomentar la lectura con los muchachos. Y la idea es precisamente crear círculos de lectura, en donde no necesariamente tiene que ser el profesor el que los obligue a leer un texto, sino que los alumnos se pongan de acuerdo, uno de ellos coordina y a partir de eso puedan establecer
esta dinámica de intercambio de comentarios, de sensaciones, de enojo sobre el libro, de gusto sobre el libro, y de eso se trata. La idea es que queden convencidos de que la lectura es placentera, es entretenida, ¿no? Porque generalmente lo que pasa dentro de las aulas es que los profesores no ayudamos mucho, sobre todo en la educación básica y media superior. Los profesores de literatura, al contrario, alejamos a los lectores porque la lectura se hace obligatoria, ¿no? Y eso necesita tener el profesor como mucha formación pedagógica como para poder lograr que el texto se convierta en una herramienta para conocer el mundo, en una herramienta para conocerse a sí mismo, y que la idea sea placentera y no que tenga que ver con una cuestión obligatoria, ¿no? Digo, a nosotras en la escuela de monjas nos obligaban a leer un libro cada semana y a algunas verdaderamente era una tortura, ¿no? A mí no me costaba, pero había gente que de veras era de morirse, ¿por qué lo tenemos que leer y tal? Y eso me hizo pensar que cuando uno es profesor no puedes hacer lo mismo. Y el círculo de lectura es esta manera de ir un poco tangencialmente para poder atraer a la gente a que lea y que sea así, flexible, suelto, ¿no? Que no tenga esta rigidez de la educación institucionalizada, ¿no? ¿Y tú crees que desde aquí podríamos fomentar los ciclos de lectura? No sé, a lo mejor con tus alumnos. No, mis alumnos están puestísimos, incluso seguramente están oyendo, porque precisamente la idea es que todas estas maneras que se ha buscado de fomento de la lectura, los 15 minutos famosos que están anunciando en la tele y en los parabuses y demás, no les encuentro sentido porque primero se tiene que enseñar a leer. Para poder llevar a la gente a que le guste la lectura, primero les tienes que enseñar a leer. Y no es la lectura de cuando tú estabas a los 6 años que te enseñaron a decodificar las letras o las palabras, sino comprender el contenido, qué te está diciendo, qué te quiere decir, a dónde te lleva, la postura del autor. Y hay otro elemento muy importante que ya que estoy aquí con el micrófono, es que la comprensión de la lectura tiene que iniciar fuera de la literatura, porque normalmente estamos acostumbrados a que a los niños se les enseñan cuentos, y entonces toda la vida leen cuentos y cuando llegan a la universidad les ponen Schopenhauer. Entonces, claro. ¿Dónde está ese proceso en donde el alumno ha crecido en habilidades lectoras como para que cuando llegue a la universidad le puedan poner a Heidegger o Schopenhauer o quien se les dé la gana? Entonces, lo interesante sería que desde la educación básica les den todo tipo de textos y los acompañen a la lectura. O sea, el profesor no puede decir, lee esto y te voy a hacer preguntas. ¿De qué color era el moño? ¿Y cómo se llamaba el personaje? No, tendrían que ser preguntas de comprensión, ¿no? Y esto sí se enseña. Los círculos de lectura serían como un poco más cuando ya tienes habilidades de lectura y entonces disfrutas el texto, ¿no? Claro que se puede ayudar que alguien en ese círculo de lectura sea un coordinador experto y que le ayude al grupo a encontrar este tipo de contenidos, porque hay niveles de lectura. El primer nivel lo lees literal, ahí dice tal cosa, pero hay cosas inferenciales, ¿no? Y entonces que hay que mirarle más a fondo, que interpretar, que buscarle para qué, por qué lo dijo, etcétera. Entonces, seguramente un círculo de lectura funciona si existe un experto que acompaña a los lectores, ¿no? Muy bien. En el siguiente bloque continuamos. Amigos, vamos a una pausa. Estamos en Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. Contaremos 8 ovejas más